Hay un momento en el camino del guerrero donde el miedo se levanta como un dragón ante ti. Muchos retroceden, otros intentan destruirlo, pero los sabios aprenden algo más grande. El miedo no se vence, se comprende, porque dentro de él no hay castigo, hay un mensaje. Y cuando escuchas ese mensaje, descubres el tesoro que siempre estuvo esperándote, tu verdad interior. Quédate conmigo. Suscríbete ahora y activa la campana, porque hoy voy a revelarte cómo transformar el miedo, ese guardián que te detiene, en el maestro que despierta tu fuerza, tu claridad y tu libertad interior. Comencemos. ¿Crees que la única forma de superar el miedo es enfrentándolo con fuerza? Si piensas así, te invito a cuestionar todo lo que te han enseñado. Durante años escuché esa misma idea, que el miedo debía ser vencido, dominado, aplastado. Pero descubrí que esa lucha era la raíz del estancamiento. Porque cuando peleas contra el miedo con violencia, no haces más que fortalecerlo. Aprendí que el miedo no se derrota, se comprende. No es un enemigo a destruir, sino una energía a transformar. Cuando era joven, también traté de golpear mi miedo, de encerrarlo en la disciplina, de hacerlo callar. Pero cuanto más lo reprimía, más fuerza tomaba en mi interior. Hasta que un día entendí, dentro del miedo se oculta la clave de mi libertad más profunda. No se trata de coraje ciego, ni de resistencia física. Se trata de conciencia. El miedo es un espejo. Refleja lo que aún no he comprendido de mí mismo. Por eso digo, no luches contra él. Obsérvalo, siéntelo, déjalo hablarte. Porque cuando lo miras con atención, deja de ser una sombra que te persigue y se convierte en un maestro que te guía. Hazte una pregunta. ¿Cuál es el miedo que más te desafía en este momento? Tal vez sea el miedo a fallar, a perder, a no ser suficiente. Tal vez sea el miedo al cambio o a mostrar quién eres realmente. Sea cual sea, no lo ocultes. Nómbralo, porque al traerlo a la luz, comienzas a debilitar su dominio. El miedo no es solo una emoción, es una señal, una vibración que surge para recordarte que hay algo en tu interior que aún espera ser comprendido. Cada vez que huyes de él, estás huyendo de una parte de ti. Cada vez que finges que no existe, estás negando una lección que tu alma quiere enseñarte. Cuando comprendí esto, dejé de ver el miedo como un obstáculo. Lo vi como una puerta hacia mi interior. Y detrás de esa puerta se encuentra aquello que más temes mirar, tu propia sombra. Pero escucha bien. Solo cuando entras en esa oscuridad puedes descubrir tu verdadera luz. La sociedad enseña, enfrenta tus miedos. Pero enfrentar no siempre es comprender. Puedes desafiar al miedo 1000 veces y aún así permanecer prisionero de él, porque la fuerza sin entendimiento es ceguera. El miedo regresará una y otra vez, disfrazado de duda, ansiedad o parálisis, hasta que aprendas a escucharlo. Mi camino me enseñó algo distinto. El miedo no es un muro que se rompe con puños. Es una señal que te muestra las partes de ti mismo que necesitas integrar. Esas partes que negaste, que juzgaste como débiles o indignas, son las semillas de tu fuerza interior. Solo al abrazarlas, te vuelves completo. Mucha gente teme mirar dentro de sí, porque ahí se encuentra su sombra, esa parte donde escondemos lo que consideramos inaceptable. Pero es en esa sombra donde yace también tu autenticidad, tu energía vital, tu verdadera maestría. Si la rechazas, vives fragmentado. Si la aceptas, te vuelves uno. Por eso enseño que el miedo no debe ser evitado ni combatido. Debe ser comprendido, porque comprender el miedo es comprenderte a ti mismo. Y cuando te comprendes, el miedo se disuelve como la niebla ante el sol. Recuerda, el maestro no destruye sus miedos, aprende de ellos, se convierte en uno con ellos, porque cada emoción, incluso la más intensa,
puede ser transformada si la mente permanece clara como el agua. Así que cuando sientas miedo, no corras. Respira, escúchalo y pregúntate, ¿qué verdad está intentando mostrarme? En esa pregunta se encuentra la llave que abre la puerta de tu libertad interior. El miedo no te limita, te revela. Y cuando entiendes eso, nada ni nadie puede volver a dominarte. En mi camino, comprendí que todo ser humano busca lo mismo, convertirse en quien realmente es, no en la máscara que el mundo le exige, ni en la imagen que intenta mantener, sino en su versión más auténtica. A eso lo llamo realización del ser. Jung lo llamó individuación, pero el nombre no importa. Lo esencial es el viaje. No se trata de suprimir el miedo, sino de explorarlo. No de huir de la oscuridad, sino de caminar a través de ella con plena conciencia, porque la oscuridad que evitas contiene la luz que necesitas. Y el propósito no es destruir lo que te asusta, sino comprender lo que te revela. Aprendí que el miedo no es mi enemigo, es mi brújula. Aparece cada vez que me alejo de mi camino, cada vez que traiciono mi naturaleza o me desconecto de mi esencia. Cuando lo siento, no lo rechazo. Me detengo, respiro y escucho, porque su voz me guía de regreso a mi centro. El error del mundo moderno es creer que el miedo debe evitarse o silenciarse. Nos entrenan para distraernos, para anestesiar la mente, para esconder el temblor interno tras una sonrisa o una pantalla. Pero esa negación solo crea más vacío. El miedo no se elimina con fuerza de voluntad, se disuelve con comprensión. Cuando sientas ansiedad, no la juzgues. La ansiedad no es un error, es un mensaje, una vibración que surge para decirte: hay algo dentro de ti que necesita atención. El hombre moderno corre a medicarla, a suprimirla, a huir de ella. Pero la pregunta que deberías hacerte no es ¿cómo la elimino?, sino ¿qué quiere mostrarme? Quizás te esté recordando una verdad que no quieres enfrentar, una herida que aún no has mirado, o una parte de ti que clama por reconciliación. Lo mismo ocurre con los miedos irracionales, las fobias, el malestar sin nombre. No son fallos, son reflejos de un paisaje interior esperando ser explorado. Y si te atreves a entrar, descubrirás que no solo estás enfrentando tu propio miedo, sino un eco ancestral que habita en todos los seres humanos. Porque el miedo no es solo personal, es universal. Forma parte de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, un océano interior donde habitan las memorias, los símbolos y los arquetipos de toda la humanidad. Desde esa perspectiva, tus miedos no son únicamente tuyos, son fragmentos de la experiencia humana. Cuando sientes miedo a la muerte, no estás solo. Es la conciencia de tu finitud hablándote. Cuando temes el rechazo o el abandono, estás sintiendo el eco del arquetipo materno, el anhelo profundo de pertenecer, de ser amado, de volver al origen. Comprender esto transforma tu relación con el miedo, porque ya no lo ves como una falla, sino como una expresión de la vida misma. Tu miedo no es un defecto, es un recordatorio de que estás vivo, de que sientes, de que perteneces a una cadena infinita de seres que también temieron y aprendieron. Cuando reconoces esto, dejas de juzgar tu miedo. Comienzas a observarlo con curiosidad, incluso con compasión. Y en ese acto de observación consciente, el miedo pierde su poder, porque la luz de la conciencia disuelve la sombra que lo alimenta. Para comprender el miedo, primero tuve que comprender mi mente. Descubrí que no soy una sola cosa. Dentro de mí hay partes que buscan la luz y otras que aún viven en la sombra. Hay un ego que protege, un inconsciente que susurra, una energía femenina que acoge y una fuerza masculina que avanza. Y en el centro de todo eso está el ser, el testigo silencioso que observa, aprende y unifica. Cada miedo que surge me invita a esa integración. No vine al mundo para luchar contra mi mente, sino para conocerla. No vine para ser perfecto, sino para ser verdadero. Y cuando eres verdadero,
el miedo ya no puede dominarte. El camino del guerrero no es de conquista, sino de comprensión. El miedo no se vence con golpes, se trasciende con sabiduría, porque cuando entiendes su lenguaje, descubres que no hay nada que temer, solo aspectos de ti mismo esperando ser amados. Cuando el miedo surge, no lo tomo como un enemigo, lo escucho, porque detrás de cada temor hay una voz que clama por ser reconocida. A veces proviene de una herida de la infancia que nunca fue comprendida. Otras veces, de un recuerdo enterrado tan profundamente que ya no recordamos haberlo sentido. Y hay momentos en los que ese miedo ni siquiera es nuestro, es algo heredado, una energía transmitida silenciosamente a través de generaciones, aún viva dentro de nosotros. Por eso descubrí que enfrentarlo con violencia es inútil. No puedes conquistar lo que no comprendes. No puedes silenciar lo que te niegas a escuchar. El miedo no se destruye con fuerza, se ilumina con entendimiento. Cuando observas el miedo con conciencia, te das cuenta de que es una señal, un mensaje del inconsciente que busca tu atención. No viene a detenerte, sino a recordarte una parte de ti que has olvidado. La mente humana, como enseñaba Jung, y como yo confirmé en mi propio camino, es como un sistema de corrientes internas. Tiene un nivel consciente, un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, y el miedo fluye a través de todos ellos, como un río que atraviesa distintas profundidades. En la superficie, el miedo parece sencillo: miedo a fallar, miedo al dolor, miedo a perder. Pero estos son solo reflejos visibles. Debajo, en lo profundo, habita el origen verdadero. Ahí, en el silencio del inconsciente, yacen las memorias reprimidas, los fragmentos del alma que fueron negados, las emociones que una vez no supimos sostener. Por eso, cuando una persona teme hablar en público, muchas veces no teme las palabras, sino el recuerdo de una humillación pasada, una voz interior que le susurra: no eres suficiente. Ese miedo no viene del presente, viene de la herida. El inconsciente personal guarda todo lo que rechazamos, cada emoción que no quisimos mirar, cada parte de nosotros que juzgamos indigna. Y el miedo actúa como un guardián que protege esas zonas sensibles, impidiendo que las volvamos a tocar hasta que estemos preparados para sanar. Dentro de ese inconsciente hay un territorio que llamamos la sombra. Allí viven los aspectos que negamos: la debilidad, la vulnerabilidad, la rabia, la tristeza, la duda. Todo lo que no aceptamos se convierte en sombra, y mientras más lo negamos, más poder cobra sobre nosotros. He visto a muchos hombres intentar parecer fuertes, pero su fuerza nace del miedo a mostrarse humanos. Y ese miedo a la vulnerabilidad es, en realidad, un llamado a integrar lo que han negado. Porque sin reconocer la suavidad interior, la fuerza se vuelve una máscara. El miedo crece cuando te resistes a verlo. Se vuelve más intenso, más insistente, como si gritara: mírame, aquí hay algo que necesitas comprender. Y cuando no escuchas, te domina. Por eso, el verdadero arte no está en resistir, sino en observar con serenidad. La mayoría busca remedios externos, distracciones, soluciones rápidas, pero nada externo puede curar lo que no se comprende desde dentro. El miedo es una señal del alma, y solo el alma puede traducir su lenguaje. Más allá de la mente personal, hay un nivel más profundo: el inconsciente colectivo, una corriente universal donde habitan los símbolos que todos compartimos. Allí viven los arquetipos: el sabio, el héroe, la sombra, el niño, la madre. Son patrones eternos, reflejos de lo que significa ser humano. El miedo siempre acompaña al héroe, porque el héroe no nace del triunfo, sino de la travesía. Debe descender al inframundo, enfrentar monstruos, mirar sus propios demonios, y solo entonces emerge transformado. Yo también he recorrido ese camino. Mis monstruos no eran externos, eran formas de pensamiento, emociones no resueltas, partes de mí que aún no conocía.
Esos monstruos son símbolos. Representan las fuerzas internas que debemos comprender. El héroe no lucha contra ellos, los reconoce, los abraza y al hacerlo, los integra. La sombra es uno de esos arquetipos. Representa lo que el individuo y también la sociedad rechaza. Y ese rechazo es la raíz del miedo. Porque lo que negamos en nosotros mismos, terminamos temiendo en el mundo. Por eso digo, el miedo a la sombra es universal. Y quien tiene el coraje de mirar dentro de ella, comienza el verdadero camino hacia la libertad. Integrar la sombra no significa volverse oscuro, significa traer luz a lo que estaba oculto. Solo entonces te vuelves completo. El miedo es parte del viaje. No aparece para detenerte, sino para avisarte que estás cerca de algo esencial. Algo que puede doler, sí, pero que también puede liberarte. He sentido ese miedo muchas veces. Al cambiar de rumbo, al dejar atrás lo conocido, al entrar en territorios donde no hay certeza. Pero comprendí que el miedo no es el fin, es la puerta. Y cada vez que la cruzas con conciencia, te acercas más a tu verdadero ser. He aprendido que el miedo no es mi enemigo, es un mensajero. Cuando aparece, no llega para destruirme, sino para despertarme. Es como una voz que susurra desde la oscuridad. Mira dentro. Hay algo que necesitas entender. Jung comparó al miedo con entrar en una cueva oscura. Y yo lo viví muchas veces. Al principio, la oscuridad te asusta, porque tu mente busca el control. Pero cuando das el primer paso hacia adentro, cuando te atreves a permanecer ahí sin huir, comienzas a ver los tesoros ocultos, fuerzas interiores que no sabías que tenías, verdades que estaban esperando a ser reconocidas, fragmentos de ti mismo que pedían regresar a casa. Descubrí que el miedo aparece justo antes de una transformación. Cuando estás a punto de evolucionar, pero tu mente aún se aferra a lo viejo, el miedo se manifiesta como una resistencia. Te empuja a mirar lo que estás por dejar atrás y te reta a tener fe en lo que aún no conoces. En la vida, he visto cómo muchos entran en crisis cuando sienten ese llamado interior. Lo llaman miedo al cambio, miedo a envejecer, miedo a perder el control o la relevancia. Pero detrás de todo eso hay un mensaje más profundo, el alma, recordándonos que hemos vivido demasiado tiempo desde la superficie y que ha llegado el momento de sumergirnos en lo esencial. El miedo, entonces, no es una barrera, es una puerta, y detrás de esa puerta está tu evolución. Pero el mundo moderno te enseña lo contrario. Te dice que elimines el miedo, que lo ignores, que lo anestesies con distracciones o promesas de éxito rápido. Te ofrecen fórmulas para vencer el miedo en 5 pasos. Y en esa prisa por eliminarlo, olvidamos lo más importante. El miedo no es algo que se destruye, es algo que se comprende. He aprendido que el miedo puede ser la emoción más honesta que poseemos. No miente, no finge. Simplemente te muestra dónde estás herido, dónde estás estancado y qué parte de ti necesita ser vista con amor. Si tienes el valor de seguirlo, no como una víctima, sino como un explorador consciente, descubrirás que detrás del miedo se esconde la verdad, y esa verdad te libera. Cada vez que he seguido el rastro del miedo, he encontrado una parte mía que necesitaba regresar a la vida. Por eso digo, el miedo, cuando se observa con atención, se vuelve sagrado. Deja de ser un muro y se convierte en un umbral, y cruzarlo es entrar en comunión con tu totalidad. El miedo no desaparece con técnicas rápidas ni con afirmaciones vacías. Si lo ignoras, se esconde. Si lo reprimes, busca otro rostro. Puede volverse ansiedad, cansancio, bloqueo o incluso enfermedad. Pero si lo escuchas con humildad, si lo abrazas con paciencia y comprensión, te muestra su verdadero rostro, el de un maestro. La libertad no llega cuando conquistas el miedo. Llega cuando entiendes su lenguaje, cuando comprendes lo que intenta enseñarte. Porque la verdadera libertad no consiste en no tener miedo, sino en caminar con él.
consciente, despierto, sin resistir. He visto personas temblar ante el cambio y he sentido ese temblor en mi propia carne, pero ahora sé que cada sacudida es un signo de vida. El miedo anuncia que algo dentro de ti está a punto de expandirse. Por eso, en lugar de huir, me detengo y respiro. Pregunto, ¿qué verdad hay aquí para mí? Y en el silencio, el miedo responde. Recuerdo a una mujer que conocí, atrapada en su propia exigencia de perfección. Había logrado todo lo que el mundo admira, pero su alma estaba agotada. Cada vez que debía mostrarse al mundo, el miedo la paralizaba. Decía que odiaba ser el centro de atención, pero la verdad era otra. Temía ser vista con sus errores, con su humanidad. Durante años había aprendido que equivocarse era inaceptable. Así, su sombra se convirtió en una prisión, el miedo a fallar. Cuando al fin se atrevió a mirar dentro, comprendió algo profundo. No necesitaba eliminar el miedo, sino reconciliarse con su imperfección. Descubrió que cada error era parte de su camino, y al aceptar su fragilidad, encontró su libertad, porque la perfección no está en no caer, sino en aprender a levantarse con conciencia. Ese es el sentido del miedo, mostrarnos dónde aún no somos libres. No viene a destruirnos, viene a enseñarnos a fluir, porque el que fluye con su miedo lo transforma. El que se resiste lo multiplica. Así que cuando el miedo toque tu puerta, no huyas, invítalo a entrar. Escúchalo como escucharías a un viejo amigo que trae un mensaje desde lo más profundo de tu ser. Y cuando lo comprendas, verás que no era un enemigo, sino el guardián del tesoro más grande, tu verdad interior. El miedo no es mi enemigo, es mi guía. He aprendido que cuando el miedo aparece, no viene a detenerme. Viene a mostrarme el camino hacia algo que he evitado mirar. En mi vida, lo he sentido como una entrada oscura, una cueva silenciosa que mi mente quería esquivar. Pero en el fondo de esa oscuridad siempre había un tesoro. No un tesoro de oro, sino de verdad. Una comprensión, una fuerza, una parte de mí que había permanecido oculta. Cada vez que me atreví a entrar en esa cueva, con el corazón latiendo, con la mente temblando, descubrí que el miedo era solo la puerta. Lo que había detrás era más grande que el temor mismo. Era mi crecimiento. El miedo no es una barrera, es un símbolo. Un recordatorio de que algo valioso me espera al otro lado. Para algunos, ese tesoro es la autoaceptación. Para otros, la libertad de crear sin miedo al juicio. Pero todos debemos cruzar esa puerta, porque lo que más evitamos mirar es justamente lo que puede liberarnos. El miedo no solo vive en lo individual, también se refleja en nuestras relaciones. He visto cómo el miedo al abandono marca el corazón de muchas personas. Algunos, por miedo a perder, se aferran con fuerza. Otros, por miedo a ser heridos, construyen muros. Ambos sufren, porque no comprenden que su miedo no está afuera, sino adentro. El verdadero temor no es perder al otro, sino no haber aprendido a amarse uno mismo. Cuando alguien tiene el coraje de mirar ese miedo, descubre su raíz. Detrás del miedo al abandono, muchas veces hay una herida antigua, una infancia sin escucha, una mirada que no encontró consuelo, una voz interior que aprendió a callar. Y en ese instante de comprensión, el miedo deja de ser castigo y se vuelve maestro. Deja de ser enemigo y se convierte en espejo. ¿Cómo trabajar con el miedo? El primer paso es la conciencia. El miedo se alimenta de la reacción automática, pero si lo observas con calma, se transforma. Cuando el miedo aparezca, no huyas. Pregúntale, ¿qué quieres mostrarme? Y escucha con todo tu ser. A veces, una sola pregunta consciente abre más puertas que 1000 libros. Observa los patrones que se repiten. El miedo es insistente, no por crueldad, sino por compasión. Regresa una y otra vez al mismo punto,
para mostrarte dónde necesitas sanar. Si lo escribes, si le das nombre, si lo expresas, poco a poco le quitas poder, porque lo que se nombra, se ilumina. Y cuando te atreves a mirar tu sombra, esas partes que has rechazado, esas emociones que escondiste por miedo al juicio, comienzas a sentir una ligereza nueva. No porque el miedo desaparezca, sino porque deja de tener dominio sobre ti. He visto en mi camino que la libertad no llega al vencer el miedo, sino al entenderlo. Cuando lo abrazas con conciencia, te revela su propósito, llevarte hacia lo que eres en esencia. El miedo solo señala los lugares donde la mente aún no ha aprendido a fluir. Cada historia de transformación comienza así. Mariana descubrió que su tesoro era aceptarse imperfecta. Rafael halló su libertad cuando dejó de temer el juicio ajeno y se atrevió a crear desde su autenticidad. Yo también lo viví. Cuando dejé de luchar contra mis sombras, me di cuenta de que eran parte de mi fuerza. El camino del guerrero interior no es destruir sus temores, sino integrarlos. Porque el miedo es la forma en que el alma te dice, estás a punto de evolucionar. Y la evolución nunca ocurre sin temblor. El miedo no es solo personal, también es universal. Forma parte de un campo más grande, la mente colectiva. Todos compartimos los mismos arquetipos, las mismas fuerzas simbólicas que moldean nuestra experiencia. Por eso, el miedo al desconocido, al cambio, a la muerte o al fracaso, es común a toda la humanidad. No es un error, es un eco ancestral. Nos recuerda que somos parte de algo mayor que nosotros. El héroe y el dragón son dos de esos símbolos eternos. El héroe representa al ser que avanza con conciencia, y el dragón, el miedo que protege los tesoros del alma. No se trata de matar al dragón, sino de entenderlo. Porque cuando lo miras sin huir, descubres que siempre fuiste tú mismo disfrazado. El héroe y el dragón no están separados. El uno da sentido al otro. También está la sombra, ese arquetipo donde se esconde lo que negamos. Mirarla no es caer en oscuridad, sino encender la luz de la comprensión. Y el anciano sabio, símbolo de la verdad interior, nos guía, pero exige valor, ver la realidad sin máscaras, aceptar lo que es. A veces, incluso el Padre Severo habita en nosotros, recordándonos los juicios que cargamos. No eres suficiente, no lo lograrás, pero cuando te haces consciente de esas voces, ya no tienen poder. El miedo pierde su disfraz cuando le pones atención. He observado que en los tiempos de crisis, guerras, pandemias, pérdidas, el miedo colectivo emerge con fuerza. Es como si toda la humanidad fuera invitada a mirar su sombra al mismo tiempo. Durante la pandemia, el mundo entero tembló ante lo desconocido. Pero ese temblor fue también un llamado a la conciencia, a recordar lo esencial, a mirar lo que habíamos olvidado. El miedo no vino para destruirnos, sino para mostrarnos que habíamos perdido el contacto con lo humano, con lo simple, con el presente. Cada crisis, personal o colectiva, es una oportunidad, porque el miedo, cuando se mira con claridad, no encadena, despierta. Nos recuerda que aún hay partes de nosotros que necesitan ser integradas, y solo cuando las abrazamos, somos verdaderamente libres. He aprendido que el camino de avance no es evitar, sino integrar, porque lo que resistes te domina, pero lo que abrazas con conciencia te libera. Integrar significa permitir que cada parte de ti tenga un lugar en la mesa. La luz, la sombra, la duda y el miedo. Nada debe ser expulsado, todo debe ser comprendido. La integración comienza con 3 pasos. Primero, reconocer el miedo como parte legítima de la experiencia humana. No eres débil por sentirlo, eres humano. Segundo, explorar sus raíces, mirar dentro y preguntar, ¿qué quiere enseñarme este miedo? Y tercero, transformar. Usar esa energía como catalizador para el crecimiento, para cambiar patrones,
cruzar límites y expandir la conciencia. En mi camino, descubrí que el miedo es el dragón simbólico del alma. Jung lo llamó así, la criatura que custodia el tesoro, y Joseph Campbell describió su encuentro como el corazón del viaje del héroe. El héroe no mata al dragón, lo comprende, porque al enfrentarlo, descubre nuevas dimensiones de sí mismo. Y ese es el verdadero significado de la individuación. Unificar lo que estaba dividido, mirar la oscuridad y reconocer que también te pertenece. Muchos evitan este proceso porque trae incomodidad, y el ser humano huye del dolor. Pero yo aprendí que solo quien entra en el fuego se purifica. La incomodidad no es castigo, es el signo de que estás creciendo. Más allá del dragón está el tesoro. Más allá del miedo está tu libertad. La resistencia al cambio raras veces grita, casi siempre se esconde. Toma la forma de la postergación, la negación o de la búsqueda desesperada de soluciones rápidas. Pero esas soluciones no sanan, solo adormecen. Y cada vez que adormeces tu miedo, también duermes tu conciencia. La resistencia es la sombra en acción. Es esa parte de ti que teme perder lo familiar, aunque lo familiar te esté apagando. Por eso, cuando sientas miedo al cambio, detente. No lo juzgues. Pregúntate, ¿qué parte de mí tiene miedo? ¿Qué está protegiendo? Porque el miedo siempre protege algo. Una herida, un recuerdo, un deseo no vivido. He conocido a muchos atrapados en vidas que no aman, en trabajos que los drenan, en caminos que no eligieron. Dicen que tienen miedo de fallar, pero en verdad temen brillar. Temen la responsabilidad de ser ellos mismos. Ese miedo no es un muro, es una puerta. Y quien se atreve a cruzarla, despierta. El miedo, cuando se observa con honestidad, se vuelve una brújula. Nunca miente. Siempre apunta hacia las zonas donde tu alma clama por atención. Te muestra lo que aún no has integrado, las heridas que aún piden comprensión. Por eso digo, el miedo no es un castigo, es una invitación, un llamado a mirar lo que necesita volver a casa. Hazte preguntas, no para analizarlas con la mente, sino para sentirlas en el cuerpo. ¿Qué evito constantemente? ¿Qué situaciones activan mi ansiedad? ¿Qué patrones repito aunque sé que me lastiman? ¿Qué sueños me muestran aquello que no quiero ver? Cada respuesta es una llave, y cada llave abre una puerta hacia tu verdad. Cuando comprendes el miedo desde la conciencia, se convierte en un portal sagrado. Te lleva hacia lo profundo, hacia el territorio donde el alma recuerda quién es. Por eso Jung decía que el miedo puede ser uno de tus mayores maestros. Yo lo creo, porque cada vez que lo he escuchado, me ha devuelto a mi centro. El propósito no es desterrar el miedo, sino cambiar tu relación con él. Dejar de verlo como enemigo y reconocerlo como un aliado inesperado. La libertad no llega cuando el miedo se va, sino cuando puedes caminar a su lado sin dejarte arrastrar. Cuando te detienes a escucharlo, el miedo te revela sus secretos. El miedo a la soledad te muestra el anhelo de conexión. El miedo al fracaso te enseña que has confundido tu valor con tus logros. El miedo al cambio te recuerda que tu alma quiere expandirse. Cada miedo es una voz del inconsciente pidiendo atención, reclamando su lugar en el todo que eres. El miedo no surge por accidente. Aparece en las encrucijadas, cuando estás listo para ir más allá. Aunque no siempre te sientas preparado, te susurra. Hay algo valioso detrás de esta puerta, pero solo podrás verlo si entras. Y al entrar, descubres que lo que parecía una amenaza era solo una parte de ti esperando ser reconocida. Por eso, cada vez que sientas miedo, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿qué estoy evitando? ¿Qué verdad está escondida detrás de este temor? Porque el miedo no es obstáculo, es señal. No te aleja de ti, te señala el camino de regreso. Recuerda, lo que resistes, persiste,
Pero lo que miras con amor se transforma. El miedo no desaparece porque lo ignores, solo cambia de forma. Puede volverse ansiedad, bloqueo o dolor físico, pero si lo observas con presencia, su poder se disuelve. Y lo que queda es claridad. La libertad no es ausencia de miedo, es avanzar con él, caminar con conciencia hacia lo desconocido, sabiendo que el miedo no es un carcelero, sino un compañero silencioso que te muestra los límites de tu viejo yo. Así que cuando el miedo aparezca, no huyas, siéntate con él, hazle preguntas, escribe sus respuestas, escucha sus historias, y poco a poco verás que lo que llamabas miedo era en realidad la voz de tu alma pidiendo ser escuchada. Abre la puerta a tu sombra, no la juzgues, invítala a la mesa, porque lo que niegas se convierte en tu prisión, pero lo que integras se transforma en tu fuerza. Usa tus sueños como guía. Ellos son la forma en que tu inconsciente te habla sin censura. Ahí verás tus miedos, tus símbolos, tus verdades ocultas. Y si tienes el valor de interpretarlos, descubrirás el mapa de tu evolución. Recuerda al héroe dentro de ti. Él no busca gloria, busca comprensión. Su viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Cada dragón que enfrenta es una emoción no resuelta, una parte negada, un fragmento de su propia alma. Camina hacia la incomodidad. No se trata de forzarte, sino de avanzar con conciencia. Cada paso dentro de la oscuridad te acerca a la luz, porque la luz no se encuentra evitando la sombra, sino atravesándola. El miedo es universal, pero la forma en que lo enfrentas define tu destino. Yo aprendí a no huir de él, sino a fluir con él, como el agua que se adapta sin perder su esencia. El miedo puede parecer un obstáculo, pero en verdad es el guardián de tu tesoro más grande. Cuando aparezca, no lo rechaces. Recíbelo con curiosidad y coraje. Pregúntale qué intenta mostrarte. Y cuando lo comprendas, no solo transformarás tu miedo, te transformarás a ti mismo. Sé como el agua. Acepta la forma del miedo, y al hacerlo, lo disolverás. No huyas de él. Míralo, escúchalo y aprende su lenguaje, porque detrás de cada temor hay una verdad esperando ser descubierta. Recuerda, no hay crecimiento sin incomodidad, ni libertad sin comprensión. Cada vez que atraviesas tu miedo con conciencia, una parte de ti renace más libre, más sabia y más viva. Si algo dentro de ti despertó al escuchar estas palabras, suscríbete ahora, activa la campana y comparte este mensaje con quien esté preparado para mirar su miedo con conciencia. El viaje continúa. Mantente presente, mantente despierto. Nos vemos en el próximo video.